aspecto histórico que muy pocas personas se han puesto a reflexionar. Por ejemplo, en la historia de Estados Unidos, ¿ustedes saben quién mató a Kennedy? ¿Conocen el apellido de la persona que mandó, que es el autor intelectual del asesinato de Kennedy? Johnson, el vicepresidente. Él lo mandó matar, él contrató a los asesinos y él hizo todo el circo para que el primer asesino fuera asesinado por un segundo. Bueno, eso es en Estados Unidos y ha habido 3 asesinatos de presidentes en Estados Unidos. Y en México fue como 15. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y quién asesina a quién? El sucesor asesina al anterior, o el que todavía está en el poder asesina al que viene. Juárez asesinó a 3, ¿sí?, rivales probables para que no ocuparan la presidencia con la cual él se quedó, ¿sí? Y si entráramos en la historia de México desde ese punto de vista, a lo que voy es a lo siguiente. En ningún país de la Tierra ha habido una continuidad perfecta en el gobierno de esa nación. Ha habido invariablemente rupturas dinásticas. Ha habido rupturas en la ideología. Por ejemplo, la ideología de Porfirio Díaz en sus últimos 15 años de gobierno es radicalmente distinta a la ideología de Madero, que es el que un día como mañana, en 1910, genera la aparente arranque de la revolución, que yo no le llamo mexicana, le llamo más bien azteca, por antropófaga, y Madero rompe la línea de continuidad de Díaz, pero Díaz rompe la línea de continuidad de Juárez, y Juárez rompe la línea de continuidad de Miramón, y Miramón rompe la línea de continuidad con el anterior, y así sucesivamente. En todas las naciones así ha sido la historia. En Francia, en Inglaterra, en España, no se diga. ¿Y cuál es la única organización que a lo largo de 2000 años nunca ha roto la línea de continuidad en lo que enseña y en lo que hace? ¿Sí? Lo mismo que dijo Pedro, lo dijo Lino, Clemente y todos los sucesores, santos y no santos, virtuosos y pecadores. Nunca un papa ha entrado en contradicción con el anterior. Jamás se ha dado a lo largo de 2000 años que un papa diga: lo que dijo mi anterior no se vale, queda derogado, queda invalidado. Ahora la verdad es esta. Es la única organización sobre la historia de la Tierra, en el planeta Tierra, que jamás ha roto la línea dogmática y la línea didáctica, por así decirlo, lo que enseña, lo que proclama, ¿sí? Lo único que ha sucedido es una ampliación del conocimiento dogmático. Sí, la Asunción, la Inmaculada Concepción, no se declararon en los primeros días del catolicismo, se declararon siglos después, pero eso no importa. A medida que la Iglesia va desarrollándose en la historia, va conociendo mejor su origen, su identidad y su destino. Y ningún dogma, ojo, entra en contradicción con un dogma anterior. En cambio, en todos los gobiernos de la Tierra, un dogma actual entra en contradicción con todos los anteriores. ¿Sí? Podríamos platicar infinidad de ejemplos sin salir del continente. Todos los países de este continente tienen ese sello de la absoluta ruptura entre el actual y el que sigue, o entre el actual y el anterior, sin excepción. Y una anécdota más que no sé si ya les conté, pero que vale la pena repetir, es lo que sucede en la Catedral de Notre Dame cuando Napoleón va a ser proclamado emperador de la Europa conocida. ¿Sí se las platiqué alguna vez? Lo que sucede con el cardenal francés de más alta categoría. Bueno, aparte de que él se autoproclama emperador, porque según él no había nadie que lo pudiera proclamar emperador, que nadie tenía la dignidad o la autoridad para hacerlo, ni el Papa. Entonces le dice al cardenal más importante, al primado de Francia, le dice: ahora sí, monsieur cardenal, ¿sí?, voy a destruir tu iglesia, je vais destruire ton église.
Y entonces el cardenal se cae de las escaleras, de las gradas donde está, hasta el suelo, muerto de la risa, y le dice: pero mire usted, petit homme, que en francés significa maldito chaparro, ¿sí? Petit homme, pequeñuelo, baboso, hombrecillo, ¿no? Porque Napoleón era bien chaparrito, ¿no? 1,48. Si usted, petit homme, cree que va a destruir a la iglesia, está muy equivocado. ¿Por qué? Pues porque si nosotros, con nuestros pecados, a lo largo de 1800 años, no la hemos podido destruir, la va usted a destruir, petit homme, y se siguió riendo, ¿no? Provocando la furia del emperador hasta límites nunca antes vistos, ¿no? Entonces, lo más importante, con la cual te voy a terminar la primera parte de esta sesión, porque después vamos a otra parte más interesante todavía, es que lo único que nosotros podemos destruir no es a la iglesia, no es a la fe católica. Lo único que podemos destruir es a nuestra propia persona. Eso sí, todos no solamente no somos infalibles. Infalible es el Papa, y eso por la luz del Espíritu Santo. Aparte de que no somos infalibles, también somos pecadores. Y a pesar de que sepamos quién es Cristo y cuáles son sus promesas y que realmente es Dios, podemos obrar en la vida cotidiana como si no lo fuera. Porque todos los días desaprovechamos las oportunidades que tenemos para practicar las virtudes cristianas en grado heroico. Así que no nos quejemos del pariente chiflado, del hijo totoreco, de la suegra miserable, del marido infiel, porque, repito, en términos de cristianismo, es un privilegio, finalmente, el tener esa maravillosa oportunidad de santificarme yo, sin importar cómo es el hombre con el que duermo, la mujer que parió a mi marido, o qué sé yo, cualquier relación pesada que tengamos. Pero eso solo lo entiende el verdadero cristiano cuando entiende los atributos de Cristo, que están, vamos a leerlos todos, síganme por favor, en la página 8, párrafo izquierda a la mitad de la página, que dice: títulos que se aplican a Jesús. Señor. Jesús es el Señor. Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. Es el discurso de San Pedro en Jerusalén al pueblo. San Pedro lo declara. Es vuestro Señor, nuestro Señor. Otro título, Salvador. A este lo exaltó Dios a su derecha como príncipe y salvador para otorgar a Israel la conversión de los pecados. Discurso de los apóstoles ante el Sanedrín Supremo. Por cierto, aquí aparece la palabra Sanedrín. ¿Y cómo creen que se llama el más alto poder que hoy gobierna la tierra? Te doy el nombre completo: Supremo Gran Sanedrín. Supremo Gran Sanedrín, y falta una palabra: sionista. El Supremo Gran Sanedrín sionista es, en línea de continuidad, los mismos que pidieron la crucifixión de Cristo. Allí no ha habido ruptura. El adversario tampoco ha roto su doctrina. Desde la crucifixión de Cristo hasta la fecha, el Supremo Gran Sanedrín sionista tiene como finalidad absoluta, obsesiva, permanente, la destrucción del cristianismo. Para eso se inventó la masonería moderna en el año 43, para impedir el imparable avance del cristianismo. Y cometieron un error terrible, estratégico, que después lo enmendaron. El error estratégico que cometen los judíos y los romanos, los romanos instigados por los judíos, sanedrínicos de la época, fue echar a los cristianos al Coliseo, que se los comieran los leones. Tardaron 3 siglos en descubrir que la sangre de los mártires era semilla de más cristianos. ¿Sí? Literal, Hagan de cuenta que mataban uno y salían 10. Entonces el cristianismo para el año 312 tomó Roma a través del emperador y su esposa, del emperador Constantino.
y gobernó Roma. Y la cristiandad gobernó la tierra hasta 14 siglos más, hasta el año 1789 con la Revolución Francesa, en donde la cristiandad es totalmente derrotada, y desde entonces, como lo vamos a ver ahorita en otro tema relacionado con esto que voy a presentar, ha ido batiéndose en retirada. Cada vez menos cristianos, cada vez menos católicos. Para el año 1800, todas las naciones de la tierra, excepto China o Japón, eran cristianas. ¿Sí? Y China y Japón, que también habían perseguido a la iglesia, pues ya no la perseguían en ciertos momentos de su historia. Pero desde 1800, 1790 a la fecha, las naciones cristianas, oficialmente cristianas, han dejado de serlas. Y de las más de 200 naciones católicas y abiertamente cristianas que había en la tierra a principios del siglo XIX, ¿cuántas quedan ahorita oficialmente? 2. ¿Cuál y cuál? Hungría y Polonia. Hungría y Polonia. Costa Rica, No, ya hace 2 años dijo que no. Ya se declaró laica también. Y tiene gobierno masón. Entonces quedan 2 naciones. Eso es lo que San Juan en el Apocalipsis llama la apostasía general de las naciones. Entonces toda el alma profunda de la masonería, que es el alma rebelde de Lucifer, el alma ciega a la inteligencia de la verdad, las 2 cosas que dije al empezar, es el sello masónico por excelencia. Y su objetivo, su target, su propósito esencial o principal es borrar toda la huella histórica que los grandes héroes cristianos y católicos hayan dejado en las naciones. Borrarla, y ahorita explicaré en la siguiente parte algunos ejemplos contundentes de quiénes han sido destruidos, quiénes han sido borrados de la memoria de los pueblos, para evitar que su cristianismo influya a favor de la vida, de la familia, del amor, de la libertad y de la paz. Bueno, entonces, ¿qué más se dice de Cristo? Todo esto lo dije porque aquí apareció la palabrita mágica, Sanedrín. ¿Sí? Bueno, pues además de Salvador, es el siervo de Yahvé. El Dios de Abraham, Isaac, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros crucificasteis. Es el discurso de San Pedro en el templo. El apóstol identifica a Jesús con el siervo de Yahvé, citando implícitamente, y ahí viene el versículo en el cual lo cita. Es el justo. Si alguien merece ser llamado el justo, es Jesucristo. ¿Sí? ¿A qué profeta no persiguieron vuestros padres? Asesinaron a los que de antemano anunciaban la venida del justo, del que ahora vosotros habéis sido traidores y asesinos. Es el discurso de San Esteban ante el Sanedrín. Por cierto, ¿qué es San Esteban en la historia del cristianismo? Es el protomártir. ¿Qué significa protomártir? El primer mártir. San Esteban era un oficial romano, un personaje romano de alto rango, que al ser descubierto cristiano es lapidado. Pero es el primer mártir en la historia del cristianismo. Por eso se llama Esteban el protomártir. ¿Sí? Por cierto, uno de mis nietos se llama Esteban. Y cuando le dije a mi hija, ¿le vas a poner Esteban? Menudo argumento de vida que le vas a dar, ¿eh? Pues sí, papi, por eso lo quiero poner Esteban, ¿sí? Que se aguante. Y así se llama mi nieto, que ahora ya tiene como 8 años. Bueno, santo, es el santo. Vosotros rogasteis, negasteis al santo y al justo, es el discurso de Pedro en el templo. Además de Salvador, siervo de Yahvé, justo y santo, es también el Cristo. Y habló de la resurrección de Cristo. Sepa, por tanto, con seguridad la casa de Israel, que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús, a quien vosotros sacrificasteis, crucificasteis, dice San Pedro en otro de sus discursos. Además, el título 7, Hijo de Dios. Y enseguida empezó a predicar a Jesús en las sinagogas diciendo, este es el Hijo de Dios.
inicio de la actividad apostólica de Pablo. Bueno, pues esos son los títulos que se le da a Jesús, y finalmente a la derecha tenemos: Jesús es el Salvador de los hombres. ¿Cuáles son las características de Jesús Salvador de los hombres? Las vemos en la página 9. La curación de las enfermedades a lo largo de su vida pública. Incontables enfermos curó Cristo: los leprosos, la hemorroísa, Lázaro, que ya había muerto, ¿sí? El hijo de Jairo, no sé, infinidad de enfermedades curadas, el paralítico, etc. La resurrección de los muertos, el perdón de los pecados a la mujer pecadora. ¿Pero por qué la perdona Cristo? Por misericordia. Eso sí, le advierte: pero no peques más. ¿Sí? Ay, porque ahora hay muchos, dice, cristianos, que dicen: no, pues es que yo puedo ser adúltero y al cabo Diosito me va a perdonar. Sí, te va a perdonar si te arrepientes, y te va a perdonar si dejas de pecar. Pero si tú sigues pecando porque Dios te va a perdonar, se llama pecado contra el Espíritu Santo, y ese no tiene perdón. Así, literal. Se designa entonces a Cristo como el Hijo del Hombre, como el Mesías, como el Redentor, como el primogénito, como testigo fiel del cumplimiento de las promesas hechas por Dios en el Antiguo Testamento de un Salvador, hijo de David. En el párrafo 6 a la derecha: es el primogénito entre los muertos, en cuanto que su resurrección ha sido la victoria de la que participaremos cuantos estemos unidos a él. Aquí el párrafo está redactado en tercera persona, pero prefiero leerlo en primera persona, del plural. O sea, primogénito de entre los muertos, en cuanto que su resurrección ha sido la victoria de la que participaremos cuanto estemos unidos con él. Príncipe de los reyes de la tierra, pues a él pertenece el dominio universal. Es el grito cristero: ¡viva Cristo Rey! Y aprovecho aquí para recordarles que mi estirpe es cristera, y quiero ser fiel a esa estirpe. Mi abuelo Adalberto fue el jefe cristero número 1, no en el campo de batalla, sino en el ala civil. Y por eso, pues mi padre fue lo que fue, y yo soy lo que soy, y mis hijos serán lo que han decidido ser también, siguiendo esta huella. ¿Quién es el rey al único rey al que obedecemos? Cristo Rey. Y no es una forma elegante, o una forma académica, o una forma literaria de hablar de Cristo. No, es un hecho real. Nadie por encima de él, ninguna ley por encima de la suya, obedece a un verdadero cristiano. Cuando una ley humana es injusta o es anticristiana, pero no es del todo claramente cristiana, tenemos el derecho natural de desobedecerla y de declararnos en resistencia civil o en franca rebeldía. Y por eso el movimiento cristero fue plenamente legítimo, y legitimado incluso por el Papa de la época, porque los cristeros estaban en su pleno derecho en desobedecer al gobierno mexicano, que había clausurado el culto en todo México, en todos los templos, para que no hubiera misa, y no hubiera comunión, y no hubiera sacramentos, y no hubiera bautismo, y exterminar desde su fuente más prístina, más profunda y original al cristianismo mexicano, al catolicismo mexicano, dirigido precisamente por los líderes de la revolución, cuyo aniversario se celebra mañana. Por eso, siempre que puedo, ahora no la traje, se me olvidó, todo 20 de noviembre pongo la bandera mexicana a media asta, porque para un católico es un día de luto, de dolor y de tristeza, porque nunca en la historia de ningún país de la tierra Cristo ha sido tan perseguido por los líderes de la Revolución Mexicana, que en 1910, un 20 de noviembre, comenzó con más saña que nunca la destrucción de nuestra patria. ¿Qué más tenemos aquí? El amén destaca la condición estable y firme, leal e inmutable del Señor. Cuando decimos amén, ¿qué queremos decir? La inmutabilidad de la realeza de Cristo. Eso significa amén. ¿Qué más decimos? El Cordero. Digno es el Cordero inmolado.
al que está sentado en el trono y al Cordero de alabanza, al Cordero la alabanza, el honor y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Ajá. Aquí se reafirma la plena posesión de la naturaleza divina por parte del Cordero: poder, riqueza, sabiduría, fuerza, honor, alabanza y gloria. Y además pone en un mismo nivel a Dios y al Cordero, cuya divinidad se proclama. El Cordero es Dios, Dios es el Cordero. El primero y el último, el que vive. Significa la presencia gloriosa de Cristo, aquel que siempre ha existido y que nunca dejará de existir. El alfa y el omega, el principio y el fin. El principio de la creación. En el principio era el verbo. El que tiene un nombre entre todos los nombres, sobre todo nombre. El que tiene un nombre sobre todo nombre. Lleva escrito un nombre que nadie conoce, sino Él, que significa su condición divina y trascendente, siempre misteriosa e inalcanzable para el hombre. Es el de Rey de Reyes, Señor de Señores. Significa que su victoria sobre los poderes del mal, ojo, está asegurada. En multitud de párrafos en mi Facebook o en mi WhatsApp me dicen: ¿y ahora qué vamos a hacer? No te preocupes, no va a pasar nada malo si tú no lo permites en tu propia vida. La barca no se va a hundir aunque parezca que se hunda. Mejor no seas como los apóstoles que dicen: Señor, sálvanos que perecemos. ¿Y el que les dice? Hombres de poca fe, a todo movimiento de agua en un vaso le llamas tempestad. ¿Sí? Así que la victoria final está asegurada. Solo hay una victoria que no está asegurada. ¿Cuál? La nuestra, la personal, la individual. Está asegurada la victoria de Cristo y de la iglesia que quede en los tiempos finales. Eso es una seguridad absoluta. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero nadie puede decir con absoluta certeza: yo soy salvo porque tengo mucha fe. ¿Sí? No. Dedícate al amor, dedícate a amar heroica e incondicionalmente, como lo he explicado en las sesiones con enfoque psicológico, la caricia incondicional positiva, el tiempo de intimidad, el reconocimiento siempre a las cualidades del otro sin andarte fijando en sus defectos. En última instancia, eso que enseña la psicología realista es la caridad cristiana, en su verdadero nombre. Y esto es en lo que seremos juzgados, básicamente. Es también, aparte de la victoria asegurada sobre los poderes del mal, sus enseñanzas principales: la divinidad y la eternidad del Verbo, la intervención del Verbo en la creación y en la obra salvífica de la humanidad. Juan Bautista es testigo de la presencia del Verbo, la encarnación del Verbo y su manifestación como hombre, y finalmente el comportamiento diverso de los hombres ante la venida del Salvador. Básicamente, dos grandes grupos que nos explican la historia y nos explican por qué mañana el 99% de los habitantes de esa nación que amo, que es la nuestra, va a celebrar algo que nunca debería haberse celebrado: el triunfo de los poderes del mal sobre Cristo. Así que, si no tenemos una bandera física, cuando menos les pido a todos que mañana sea un día de dolor, de expiación, de reflexión, de tristeza, de bandera a media asta. Y tengamos presente el significado de los tres colores. A ver, tienen 10 segundos para decírmelos de manera correcta. Verde, blanco y rojo. ¿Qué significan? El verde, independencia. Bien. El blanco, base católica. A ver, dilo bien. A ver, el verde es independencia. Correcto. Pero dilo completo. Pues el verde. Bueno, lo dijiste bien, lo completo. Sí. Verde, independencia respecto de toda otra nación. ¿Sí? El blanco, religión católica, apostólica, romana, con exclusión de toda otra, de todo otro credo, de toda otra fe. Y así lo dijo Iturbide. ¿Sí? Así lo dijo Iturbide.
Y espero que este librito, por favor, alguien se lo lleve, para que entiendan y conozcan por qué Iturbide fue fusilado por el Congreso de su época. Después de que él da la independencia a México, él es declarado traidor por ser católico, porque él quería un gobierno para México católico, apostólico y romano, con exclusión de toda otra forma religiosa. Y eso la masonería no lo pudo perdonar. Es el único país de la tierra que es una nación parricida. Es la única nación sobre el globo terráqueo que ha fusilado a su libertador por traidor, en lugar de dejarlo gobernar como él quería gobernar, bajo estos que se llaman 3 garantías, o la bandera de las 3 garantías, o plan de Iguala o bandera trigarante. Ya vimos 2, falta el tercero. ¿Cuál sería? No, la unión. La unión de todas las castas, y eran como 30 las principales: españoles, criollos, mestizos, indígenas, mulatos, coyotes, lobos, salta para atrás, salta para adelante. Sí, había una multitud de castas, porque todavía el mestizaje hace 200 años estaba en proceso de, bueno, ya tenía 300 años de estarse cocinando el mestizaje, pero todavía había muchas castas claramente divididas y con muchos odios sociales. Iturbide tiene la idea católica de que todos somos hermanos, todos somos mexicanos, y él quería un solo país, una sola nación, bajo un solo color, bajo una sola simbología, que es la bandera de Iguala. Eso tampoco se lo perdonaron. ¿Y qué creen que dijo ayer el Peje? Justamente contra el significado de nuestra bandera roja, de nuestro color rojo. Los blanquitos, los no indígenas, no merecen el mismo trato que los indios. Entonces los blancos se van a jubilar a los 65 y los indios se van a jubilar a los 68, porque pobrecitos, son más mexicanos que los blanquitos y que los mestizos. ¿Qué está haciendo? Bueno, si vieran toda la reacción furibunda de millones de personas que se sienten descalificadas porque el gobernante actual no está más que dividiendo al país entre chairos y fifís, blancos e indígenas, neoliberales y progresistas. Y sigue con el hacha partiendo al país, no en dos, en muchos pedazos. ¿Sí? Bueno, pues entonces con esto terminamos el análisis de la verdadera personalidad, del verdadero perfil de nuestro Señor y Salvador. Antes de pasar al tema final de la noche, ¿alguna pregunta, comentario? Todavía tenemos un rato. ¿Quién dice algo?